Hay silencios que no vienen de la noche ni del olvido, sino de aquello que nunca se dijo. Hay casas donde las paredes no solo sostienen techos, también sostienen culpas, ausencias y preguntas sin respuesta. Esta es una de esas casas. Elvira camina lentamente por el pasillo largo y oscuro de su vieja residencia. Cada paso arrastra años. A los 78, no necesita decir en voz alta que está cansada. El eco de su andar ya lo grita por ella. Vive sola desde hace más de una década. No porque la vida lo haya querido así, sino porque algo, o alguien, se rompió en el camino. Y a veces, cuando eso pasa, las piezas ya no encajan nunca más. La casa, enorme, guarda una historia que nadie ha querido contar. Tiene esas cortinas pesadas que ya no se lavan, los muebles de madera dura que crujen por cualquier razón y las fotografías familiares que siguen colgadas, aunque la familia ya no exista como tal. En una esquina del salón principal, una mecedora se mueve con el viento de una ventana entreabierta. Pero Elvira ya no la nota. Está tan acostumbrada al sonido de la soledad que cualquier movimiento parece parte del mobiliario. Cada semana, tal vez por compromiso o costumbre, su hija menor, Lucía, la visita. Pero ni la voz de Lucía ni su presencia logran llenar el vacío. La conversación entre ellas es como una cena fría, cortés, funcional, sin calor ni sabor. Elvira habla poco. Lucía también. Y lo que no se dice pesa más que cualquier palabra. ¿Necesitas algo de la farmacia, mamá? No. Tengo de todo. Comiste bien esta semana, lo de siempre, y eso es todo. Luego, un silencio incómodo. Una taza de té que nadie termina. Y una despedida seca, sin abrazos. Lucía a veces se queda mirando las escaleras. Sabe que ahí arriba están los cuartos cerrados desde hace años. Sabe también que uno de ellos pertenecía a su hermano, Marcos. Pero nunca se habla de eso. Su madre nunca menciona su nombre. Si alguna vez intenta hacerlo, el gesto de Elvira cambia. Se pone rígida, la mirada se pierde en un punto invisible, como si la sola mención de aquel nombre fuera una herida abierta. Para Elvira, Marcos ya no existe. Se fue hace más de 20 años. Y no volvió. Ni una carta. Ni una llamada. Ni siquiera en los funerales del padre. Nada. Desaparecido como si jamás hubiera formado parte de esa familia, ella cuenta la historia como si no le doliera, como si su orgullo la protegiera. Dice que fue un ingrato, que eligió a su mujer por encima de su sangre, que se dejó manipular por aquella que ni siquiera nombra. Y cuando Lucía pregunta algo más, ella solo responde con una frase que repite como un rezo roto: a los que traicionan, se les cierra la puerta para siempre. Lo cierto es que nadie, ni siquiera Lucía, sabe exactamente qué pasó. Solo hay pedazos, versiones, fragmentos mal armados. Y un silencio espeso que ha cubierto todo como polvo viejo. Pero esa tarde, mientras el sol se filtra tímido entre las cortinas, Elvira se detiene frente a una fotografía en la repisa. Ella, más joven, sonríe al lado de dos niños pequeños. Marcos y Lucía. Hay una ternura en esa imagen que ya no reconoce. Su rostro actual es otro, más duro, más quieto, más triste. Como si el paso del tiempo no solo le hubiese robado la juventud, sino también la capacidad de sentir con profundidad. De pronto, algo dentro de ella se quiebra un poco. Tal vez fue la soledad. O el cansancio de mantener un escudo durante tanto tiempo. O tal vez, solo tal vez, el recuerdo de la risa de aquel niño. Un sonido que no escucha desde hace décadas, y que, sin embargo, aún reverbera en las paredes. Esa noche, Elvira no duerme bien. Se revuelca en la cama, cambia de lado, escucha el tic-tac del reloj. En algún rincón de su mente, la figura de Marcos vuelve una y otra vez. Pero no como el adulto ausente, sino como el niño que fue. El que solía esconderse bajo la mesa del comedor cuando llovía fuerte. El que temía a los truenos. El que buscaba refugio en los brazos de su madre. Pero eso fue antes. Antes de que algo cambiara. Antes de que el cariño se convirtiera en distancia. Antes de que las palabras se volvieran armas, y los silencios, muros. A la mañana siguiente, mientras toma su café, amargo, como siempre, Elvira observa una mancha de humedad en el techo. La casa está envejeciendo con ella.
Y de repente, una idea la inquieta: ¿qué pasará con todo esto cuando ya no esté? ¿Quién cerrará las ventanas? ¿Quién apagará las luces? Lucía no quiere saber del pasado. ¿Y Marcos? Marcos ya no está. Así empieza este día, como tantos otros, sin promesas ni sobresaltos. Pero el destino, caprichoso como es, está a punto de dejar algo en su camino. Algo pequeño, olvidado, pero poderoso. Algo que dormía entre sombras, esperando el momento justo para ser encontrado, y cuando eso ocurra, nada volverá a ser como antes. Hay momentos que no anuncian su importancia. Llegan disfrazados de rutina, escondidos en los detalles más simples. Como una limpieza. Una mañana cualquiera. Una decisión sin peso, que lo cambia todo. Elvira no tenía pensado subir al altillo ese día. Pero una gotera reciente en el techo la obligó a llamar a un albañil, y mientras esperaba que él viniera a revisar, decidió adelantarse y despejar el espacio. Solo por si acaso. O al menos, eso se dijo a sí misma. La escalera de madera que lleva al altillo cruje como si protestara por ser usada después de tanto tiempo. Elvira sube despacio, peldaño a peldaño, apoyando las manos en los costados para no perder el equilibrio. El cuerpo le responde con torpeza, pero la voluntad empuja más fuerte. Arriba, el aire es distinto. Más denso, con ese olor a polvo antiguo y objetos olvidados. Hay cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas y un par de maletas viejas que nadie abrió desde los años 90. Cada rincón parece una cápsula del tiempo. Y de pronto, sin saber bien por qué, Elvira siente una incomodidad que no es física. Como si estuviera invadiendo un terreno que había elegido no pisar por demasiado tiempo. Comienza a mover algunas cajas, acomodarlas para dejar espacio. Encuentra lo de siempre: adornos viejos, manteles con olor a humedad, libros que nadie lee. Pero entonces, debajo de una pila de álbumes de fotos, ve una caja de cartón azul con letras infantiles en la tapa: Mis tesoros. Elvira se queda inmóvil. Reconoce la letra. La letra temblorosa y alegre de un niño que alguna vez firmaba todo lo que hacía con orgullo. Esa caja pertenecía a Marcos. Y aunque no quiere admitirlo, su corazón da un pequeño salto. La levanta con cuidado. Está más liviana de lo que recordaba. La coloca sobre una mesita auxiliar y la abre, vencida por una mezcla de nostalgia y curiosidad. Adentro hay dibujos con crayones, tarjetas del Día de la Madre, una figurita de acción sin brazos y una libreta de tapas duras. En una de las hojas, aún pegada con cinta vieja, hay una nota escrita con tinta azul, casi ilegible. No es una nota escolar. No es una tarea. Es una carta. Elvira la toma con manos temblorosas. La hoja está arrugada, amarillenta por los años, pero se mantiene entera. No hay sobre. Solo el título escrito con esfuerzo en la parte superior: Para cuando seas mayor, mamá. Por un instante, Elvira siente que le falta el aire. Siente algo en el estómago que no sabe explicar. Se sienta en la vieja silla del rincón, con la carta entre los dedos. La observa como si fuera un artefacto peligroso. ¿Por qué lo es? Porque lleva consigo un pedazo de un tiempo que ella prefirió enterrar. La deja sobre su regazo, sin abrirla del todo. Mira el techo. Mira sus manos. Respira hondo. ¿Por qué ahora? ¿Quién guarda una carta así? ¿Y por qué él no la entregó? Elvira sabe que podría guardarla otra vez. Podría hacer de cuenta que no la vio. Volver a ponerle la tapa a la caja y bajarla nuevamente a las sombras del altillo. Pero algo, una voz suave, lejana, le dice que no lo haga. Que ya es tarde para seguir escondiendo cosas. Afuera, los árboles se mueven con el viento. Elvira escucha el lejano canto de un pájaro. El mundo continúa, ajeno a lo que está por pasar. Sus dedos comienzan a desdoblar lentamente la hoja. A medida que la tinta comienza a revelarse, una parte de ella se resiste. La otra quiere saber, porque hay cosas que duelen más por no haber sido dichas. Y quizás, solo quizás, esa carta contenga lo que nadie tuvo el valor de decir cuando aún había tiempo. Se inclina hacia adelante. Ajusta las gafas. La vista ya no le responde como antes, pero logra leer las primeras palabras. Y lo que descubre en esas líneas, la desarma. Pero eso,
Eso es algo que veremos en breve. Las palabras escritas por un niño tienen un peso distinto. No porque sean perfectas, sino porque llevan verdad. Cruda, simple, sin adornos. Y esa verdad, cuando se deja encerrada demasiado tiempo, se convierte en un grito que atraviesa los años. Elvira comienza a leer la carta con la lentitud que le imponen los años, pero también con un respeto casi sagrado. Es como si ese papel frágil fuera una llave. Una que abre puertas que ella no sabía que aún existían. O que prefirió mantener cerradas. Querida mamá, empieza, no mamita. No mami. No con el cariño desbordado de los primeros dibujos. No con el tono alegre de quien espera un abrazo. Solo eso, querida mamá. Y lo que sigue, no es lo que ella esperaba. Si estás leyendo esto, es porque ya soy grande, o porque encontraste mi caja escondida. No sé si esta carta alguna vez llegará a tus manos. Pero yo necesitaba escribirla. Porque cuando uno guarda todo en el pecho, se empieza a romper por dentro, y yo ya no quiero romperme más. Elvira traga saliva. Ya en las primeras líneas siente algo extraño, una distancia. Una especie de tristeza contenida. Es la voz de un niño, pero cargada de un dolor que no corresponde a su edad. Quiero que sepas que te quiero, aunque a veces no parezca. A veces me enojo contigo, no porque seas mala, sino porque me siento solo. Papá dice que no debo molestar, que no debo llorar tanto, que los hombres no lloran. Pero yo lloro cuando estoy solo, en el baño o en el patio. Porque no sé cómo hacer para que me veas de verdad. Las palabras se clavan como agujas, Elvira aprieta la hoja. El nombre de Ernesto, su difunto esposo, aparece por primera vez en el texto. Y con él, una sombra que empieza a crecer. Porque en su memoria, Ernesto era un hombre duro, sí, pero justo. Exigente, sí, pero buen padre. ¿O no? A veces le cuento cosas a papá y me dice que soy exagerado. Que solo quiero llamar la atención. Pero no quiero molestar, de verdad. Solo quiero que alguien me escuche. Cuando le digo que me duele la panza, me manda a dormir. Cuando tengo miedo, me grita. Cuando me caigo, me dice que me levante solo. La voz de Marcos, escrita con esas letras infantiles, comienza a pintar un cuadro distinto del que Elvira recordaba. Uno donde el niño no era mimado, sino invisible. Donde el padre no era protector, sino una presencia que aplastaba con su juicio. Una vez escuché cuando papá le dijo a alguien que yo era débil. Que me estaba volviendo un inútil. No sé qué significa exactamente eso, pero sonó feo. Desde ese día, traté de no hablar tanto. De no hacer ruido. De no llorar. Y me guardé todo. Incluso lo que me dolía. Elvira se tapa la boca con una mano. Algo dentro de ella se agita. Recuerda una vez, sí, recuerda vagamente un día en que Marcos tenía fiebre. Y Ernesto insistía en que no era nada, que no había que exagerar. Ella dudó. Pero confió en él. Siempre confió en él. Tú me dabas besos en la frente, pero después te ibas. Y cuando volvías, ya todo estaba en silencio. Y yo pensaba que, tal vez, si me enfermaba más fuerte, entonces me ibas a abrazar un rato más largo. Una lágrima le cae al papel. Y por primera vez en muchos años, Elvira no la limpia. La deja caer. La deja estar. Porque es verdad, nunca vio eso. Nunca lo notó. Y ahora es demasiado tarde para cambiar el pasado. A veces pienso que si algún día me voy, tú no te vas a dar cuenta. Pero igual te quiero. Aunque me duela. Aunque no sepas cuánto. Elvira no puede seguir. Deja caer la carta sobre su regazo y se lleva ambas manos al rostro. Llora en silencio. No con dramatismo, sino con el peso de quien acaba de descubrir que su historia no era como la recordaba. Durante años creyó que Marcos se fue por rebeldía, por egoísmo, porque eligió otro camino. Nunca pensó que tal vez, solo tal vez, se fue por necesidad. Porque quedarse en esa casa era una forma de romperse aún más. La figura de Ernesto vuelve a su mente. Su tono seco. Su mirada impaciente.
sus frases rápidas y sin margen para réplica. No críes un inútil, Elvira, le decía. Los niños tienen que endurecerse. El mundo no perdona a los débiles, ella lo justificaba. Pensaba que era parte de su carácter. Que en el fondo, quería lo mejor para sus hijos. Pero ahora esa carta le muestra otra cara. La cara de un hombre que tal vez no era cruel, pero sí frío. Y que su frialdad fue una cárcel para un niño sensible que solo quería ser visto. Elvira toma la carta de nuevo. Termina de leerla, aunque cada palabra le duela como si fueran cuchillas. Si algún día lees esto, quiero que sepas que no te odio. Solo me dolió que no me vieras. Ojalá un día puedas entenderme. Porque yo solo necesitaba a mi mamá. Silencio. Largo. Absoluto, Elvira se queda ahí, sentada entre cajas, polvo y telarañas. Con esa carta en las manos como si fuera una reliquia o una bomba de tiempo. Y por dentro, un torbellino de emociones que no sabe cómo nombrar, porque todo lo que creía se está cayendo, y cuando eso pasa, uno ya no puede seguir siendo la misma persona. Esa noche, la casa no duerme. Elvira tampoco. El silencio no es como antes. Ahora está lleno. Lleno de ecos, de palabras que nunca escuchó, de imágenes que creía enterradas. La carta de Marcos no deja de resonar en su cabeza, como si la hubiera despertado de un largo letargo. Como si, por fin, estuviera viendo la casa en la que vivió, con los ojos de su hijo, se sienta en la cocina, con una manta sobre los hombros, viendo cómo el reloj de pared avanza sin piedad. 3 de la mañana. 4. 5. Y aún así, no logra conciliar el sueño. Porque algo se movió por dentro. Algo que había dormido demasiado tiempo, esa mañana, después de preparar un café que no llega a beber, sube otra vez al altillo. No busca nada. Solo necesita estar cerca de esa carta. La sostiene entre las manos una vez más, como si al tocarla pudiera entender algo más profundo. Como si al releerla pudiera reparar el pasado, pero no hay reparación posible. Solo hay memoria. Y esa es traicionera. Elvira comienza a caminar por la casa. Pasa por el antiguo cuarto de Marcos. La puerta ha estado cerrada durante años. No por olvido, sino por miedo. Miedo a lo que encontraría si la abría. Pero hoy, algo la empuja, gira el picaporte con lentitud. La habitación está cubierta por una fina capa de polvo. La cama sigue hecha, con la colcha de cuadros azules que él usaba de niño. Sobre la repisa aún hay un libro de cuentos, uno que ella solía leerle antes de dormir, hasta que dejó de hacerlo. ¿Cuándo fue que eso cambió? ¿En qué momento dejó de ser un refugio y se convirtió en un cuarto vacío? Camina despacio, acariciando el respaldo de la cama. En la pared hay marcas de lápiz, probablemente de cuando él medía su altura cada cumpleaños. Una línea por cada año. Hasta los 11. Después, nada, cierra los ojos. Y la memoria la golpea. Un día, Marcos había entrado corriendo al comedor. Estaba emocionado porque había ganado un diploma en la escuela. Quiso mostrárselo a su padre. Ernesto, como siempre, estaba leyendo el diario. Apenas levantó la vista, ¿y por eso haces tanto escándalo?, le dijo. Cuando consigas algo de verdad, ahí hablamos. Marcos bajó la cabeza, dobló el diploma y se fue en silencio. Elvira lo vio todo. Pero no dijo nada. Porque Ernesto tenía razón, pensó. No era para tanto. Ahora, reviviendo esa escena, siente una punzada en el pecho. No por las palabras, sino por su silencio. Por haber sido testigo y no defensora, otro recuerdo llega, más difuso, pero igual de duro. Marcos tenía fiebre. Estaba pálido, con los ojos vidriosos. Ella quiso llevarlo al médico, pero Ernesto insistió en que no era necesario, es un resfriado común. No se va a morir por eso. Basta de criar niños de cristal. Elvira obedeció. No por miedo, sino por hábito. Por esa confianza ciega que tuvo durante años en un hombre que hablaba como si siempre tuviera la razón. Camina hacia el salón. Mira el sofá donde Ernesto solía sentarse. De pronto,
Lo imagina ahí, con su copa de vino en una mano, el gesto serio y la mirada impenetrable. ¿Cuántas veces lo defendió? ¿Cuántas veces justificó su dureza? Recordar duele. Pero negar, duele más. Vuelve a sentarse. Observa las paredes. Los retratos. Los muebles. Todo parece distinto ahora. Como si cada objeto, cada rincón de la casa, llevara una marca invisible de lo que no se dijo. De lo que no se vio, se pregunta cómo no lo notó. ¿Cómo fue capaz de vivir tantos años sin escuchar realmente a su hijo? Estaba tan ocupada en mantener el equilibrio del hogar que no vio que uno de sus pilares se estaba quebrando. La verdad, ahora, es imposible de ignorar. Ernesto no era el padre ejemplar que ella construyó en su mente. Era severo, sí. Pero también hiriente. Y esa dureza no formó a Marcos. Lo alejó. Lo hizo sentirse pequeño. Solo. Indigno de amor, y ella fue cómplice sin querer. Por callar. Por mirar hacia otro lado. Por pensar que los niños se adaptan. Que los dolores se superan con el tiempo, pero el tiempo no cura lo que nunca se atendió. Solo lo cubre con polvo, y el polvo, tarde o temprano, se sacude. Esa tarde, Elvira se sienta en la mecedora que lleva años sin usarse. Mira por la ventana. La casa está en silencio, pero ya no es el mismo silencio. Hay voces en las paredes. Hay verdades susurradas que empiezan a tomar forma. Y por primera vez, Elvira se permite escuchar, porque hay culpas que no se pueden borrar. Pero hay algo peor que eso, no enfrentarlas nunca. Lucía llegó como siempre, sin anunciarse, con su bolso al hombro y el rostro cansado. Había dejado a sus hijos en la escuela y pasado por la panadería del barrio, como cada viernes. Entró con un saludo rápido, sin esperar respuesta, sabiendo que su madre seguramente estaría sentada en la cocina con esa taza de café que nunca terminaba. Pero esa vez, algo fue distinto. Elvira estaba en la sala. No leía. No miraba por la ventana. No estaba en su mecedora. Estaba ahí, con la carta de Marcos entre las manos, como si llevara horas sosteniéndola. Y cuando levantó la vista para mirar a su hija, Lucía lo notó, sus ojos estaban rojos. Ligeramente hinchados. No de cansancio, sino de haber llorado. Lucía dejó el bolso sobre el sillón, sin decir una palabra. Algo le decía que no debía seguir con las preguntas de siempre. Esa vez, debía esperar. Elvira le hizo una seña para que se sentara frente a ella. Y con una voz apenas audible, como si cada sílaba pesara más de lo que podía cargar, comenzó a hablar. Encontré algo, que no sé cómo decirte. Lucía frunció el ceño, pero se sentó. ¿Qué pasó? Elvira tardó unos segundos antes de responder. Luego alzó la hoja que aún sostenía. Es una carta de Marcos. De cuando era chico. Estaba en el altillo, entre sus cosas. La escribió para mí, pero nunca me la dio. Lucía estiró la mano, pero su madre la retuvo un segundo más. Antes de que la leas, quiero contarte algo. Algo que yo no sabía. Que no supe ver. Elvira empezó a hablar con pausas largas. No se trataba de contar hechos, sino de confesar omisiones. Le narró a su hija lo que decía la carta, palabra por palabra. Le habló del dolor oculto de Marcos, del miedo, de la sensación de abandono. De cómo Ernesto lo menospreciaba, lo callaba, lo invalidaba. De cómo ella, sin darse cuenta, permitió que eso ocurriera. De cómo nunca se detuvo a mirar realmente lo que estaba pasando delante de sus ojos. Lucía escuchaba en silencio. Al principio con escepticismo. Luego, con el rostro serio. Y finalmente, con los ojos vidriosos. ¿Estás segura de que todo eso estaba en la carta? Preguntó al final, con la voz rota. Sí, dijo Elvira sin dudar. Y ahora entiendo por qué él se fue. No fue traición. No fue rebeldía. Fue supervivencia. Lucía bajó la mirada. Se quedó en silencio largo rato. Luego se levantó y caminó por la sala, como buscando un pensamiento que no lograba atrapar. Siempre pensé que se había ido por culpa de Ana, dijo al fin. Que ella lo había separado de nosotros. Papá lo decía todo el tiempo. Que ella lo manipulaba, que lo alejaba. Y tú
Tú nunca dijiste otra cosa. Elvira asintió con los ojos clavados en el suelo. Yo también lo creí. Porque era más fácil culpar a alguien de afuera que mirar lo que pasaba adentro. Lucía se acercó y se sentó de nuevo frente a su madre. Sus ojos estaban húmedos. ¿Y ahora qué hacemos con esto, mamá? ¿Qué se hace con un pasado que no se puede cambiar? Elvira suspiró. No lo sé. Pero sé que ya no puedo seguir viviendo como si no hubiera pasado. Ya no puedo seguir culpando a Marcos por algo que fue culpa nuestra. Mía, hubo un silencio largo entre ellas. Pero no fue como los silencios incómodos del pasado. Fue un silencio lleno. Un silencio de reflexión. De duelo. De reconocimiento. Lucía tomó la carta. La leyó entera, sin interrupciones. Cuando terminó, se la devolvió a su madre con manos temblorosas. ¿Pensás escribirle? Elvira la miró, sorprendida. No sé si se puede reparar algo después de tanto tiempo, tal vez no. Pero, quizás no se trata de reparar. Se trata de no dejar que el silencio gane otra vez. Elvira cerró los ojos. Esa frase quedó flotando en la habitación. Durante años, madre e hija habían mantenido una relación marcada por la distancia, por la costumbre, por la repetición de gestos vacíos. Pero en ese momento, algo se abrió. Una grieta. Pequeña, pero real. Lucía se levantó y fue a preparar un té. Volvió con 2 tazas humeantes. Las colocó sobre la mesa y se sentó sin decir más nada. Elvira tomó una de las tazas entre sus manos. Gracias, murmuró. Lucía asintió. ¿Por qué? Por escuchar. Por quedarte. Por no irte, como él. Lucía no respondió. Solo apoyó su mano sobre la de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, la carta seguía sobre la mesa. Ya no era solo un papel viejo. Era una puerta. Una que, quizá, aún podía abrirse. Hay decisiones que no se toman de golpe. Se cuecen lento, como los dolores viejos. Se forman en la cabeza, bajan al pecho, se estancan en el estómago, y un día salen. No porque uno esté listo, sino porque ya no se puede seguir tragando. Elvira tardó 3 días en juntar el valor. 3 días de despertar con el nudo en la garganta, de sentarse frente a la carta de Marcos como si fuera una presencia viva. A veces la tocaba. A veces la leía. A veces solo la miraba, como si esperara que hablara por sí sola, pero no. Las palabras son un puente, y si ella quería cruzar, tendría que construirlo con sus propias manos. Elvira buscó un sobre. Papel nuevo. Su pluma más antigua. Se sentó en la mesa del comedor, la misma donde tantas veces sirvió cenas frías y conversaciones templadas. Y comenzó a escribir. No sabía bien por dónde empezar. Lo intentó 3 veces, rompió las hojas. No quería sonar dramática. Tampoco vacía. Solo honesta. Así comenzó. Marcos, hijo. 2 palabras. Y ya las lágrimas le empañaban los ojos. No sé si esta carta te va a llegar. No sé si la vas a leer. No sé si todavía me guardas algo más que rencor. Pero siento que tengo que escribirte, aunque sea para hablarle al aire. Porque el silencio me está comiendo viva, y porque después de leer lo que escribiste de niño, ya no puedo seguir mirando para otro lado. Elvira escribió con lentitud, cuidando cada frase como si fuera la última. No buscaba justificarse. No buscaba compasión. Buscaba decir lo que debió decir hace mucho tiempo. Te fallé. No tengo otra forma de decirlo. No fui la madre que necesitabas. No vi lo que pasaba frente a mis ojos. Confié más en lo que tu padre decía que en lo que vos sentías. Me aferré a una idea de familia que estaba rota desde adentro, y vos fuiste el que pagó el precio. Se detuvo. Respiró hondo. Volvió a escribir. Durante años, pensé que te habías ido por orgullo, por rebeldía, por ella. Pero ahora entiendo que te fuiste porque esa casa ya no era un hogar. Porque yo no te protegí. Porque te dejé solo. Y aunque hoy lo vea claro, no espero que eso cure nada. Las lágrimas corrían libremente, pero ya no intentaba detenerlas. No escribo esto esperando que me perdones. No tengo derecho a pedirlo. Solo quiero que sepas que me duele. Que me duele haber callado.
Que me duele no haber sostenido tu mano cuando más lo necesitabas. Que me duele haberte perdido sin haberlo notado a tiempo. Se quedó un rato largo sin mover la pluma. Solo mirando el papel. Te amo, Marcos. Lo hice siempre, aunque no lo haya demostrado como debía. Y si algún día decidís que puedo escuchar tu voz otra vez, estaré acá. No como madre que espera, sino como mujer que aprendió tarde. Cerró la carta con un trazo torpe. No firmó con su nombre. Solo escribió, tu mamá. Metió la hoja en el sobre, lo cerró y lo dejó sobre la mesa. No lo envió aún. No tenía la dirección. Ni siquiera sabía si él seguía en el país. Pero había algo en ese gesto, algo que la liberaba, era como gritar al fondo de un pozo y no esperar eco. Solo el alivio de soltar. Esa noche, Elvira durmió por primera vez en días. No profundamente, pero sin ese peso asfixiante en el pecho. En sueños, vio a Marcos. No como adulto, sino como niño. Corriendo por el jardín, con la camiseta llena de tierra y los ojos llenos de sol. Cuando despertó, el sobre seguía en la mesa. Lucía lo vio al día siguiente y no dijo nada. Pero se le notó en el rostro, había esperanza. Pequeña. Frágil. Pero real. Una palabra puede no cambiar el mundo. Pero puede abrir una rendija en una puerta oxidada, y a veces, solo hace falta eso para que entre la luz. Elvira ya no esperaba milagros. A su edad, uno aprende a dejar de esperar ciertas cosas. Había enviado la carta con ayuda de Lucía, que logró contactar a un amigo de la infancia de Marcos a través de redes sociales. No puedo prometer que él la reciba, le dijo. Pero al menos sabrá que quisiste decir algo. Pasaron semanas, Elvira retomó su rutina, aunque ya nada era como antes. Caminaba por la casa como quien anda por un museo de su propia vida. Cada rincón tenía un recuerdo que, tras la carta, se sentía distinto. Ya no eran escenas de una madre luchadora ni de una familia honorable. Ahora eran pedazos de un todo roto que ella intentaba, con torpeza, mirar de frente. A veces hablaba sola. No por delirio, sino por costumbre. Le hablaba a Marcos. No como quien reclama, sino como quien intenta llenar un vacío con palabras que llegan tarde, hasta que un martes, poco antes del mediodía, el timbre sonó. Fue un sonido común, pero retumbó en su pecho como un disparo. Elvira se quedó quieta por un segundo. El corazón le dio un vuelco. Nadie tocaba ese timbre sin avisar. Ni siquiera Lucía. Caminó lentamente hacia la puerta, conteniendo el aliento. Y al abrir, el tiempo se detuvo. Allí estaba. Marcos, más canoso, más delgado, con arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero eran los mismos ojos. Esos ojos inmensos, tristes, que ella conocía incluso con los años de distancia. Llevaba una mochila pequeña al hombro y un gesto tenso, como si estuviera debatiéndose entre quedarse o huir. Elvira no supo qué decir. Tampoco él. Por unos segundos, se miraron como si fueran dos desconocidos que se reconocen en un sueño. Dos extraños que alguna vez compartieron un lazo irrompible, y lo rompieron. La voz de Elvira tembló al hablar. Marcos, él asintió. No dijo nada. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Como si aún llevara dentro aquel mandato antiguo de no llorar. ¿Querés pasar? Él dudó. Dio un paso hacia adelante. Y luego otro. Cruzó la puerta como si pisara un lugar sagrado. O un campo de batalla. Y en cuanto estuvo dentro, la miró de frente. No hizo falta ninguna palabra. Elvira levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre su mejilla. Él no se apartó. Cerró los ojos. Y en ese instante, el tiempo pareció quebrarse. La abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, pero real. Un abrazo que no pedía explicaciones. Solo permiso. Un abrazo de esos que no borran nada, pero que dicen, todavía estoy acá. Ninguno lloró en voz alta. Pero los dos se quebraron por dentro. Después se sentaron en el mismo sofá donde Ernesto solía leer el diario. Elvira le sirvió un té sin preguntar si quería. Marcos aceptó sin decir si lo necesitaba. Porque en ese momento, lo importante no era el té. Era el gesto. Era el silencio compartido,
sin tensión, Elvira quiso decir muchas cosas. Pero no encontró cómo. Recibí la carta, dijo Marcos al fin, con la voz ronca. No sabía si venir. No sabía si tenía sentido. Elvira asintió. No quiso interrumpir, pero cuando la leí, sentí que por primera vez me estabas hablando a mí. No al hijo ideal. No al rebelde. A mí. Elvira se cubrió la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Te juro que no sabía, alcanzó a decir. Ya lo sé, fui una ciega, fuiste mamá, de la forma que pudiste. Silencio otra vez. Esta vez no dolía tanto. Marcos miró alrededor. La casa seguía igual. Como congelada en el tiempo, no había vuelto desde que me fui. Yo nunca quité tus cosas. No pude, él asintió. Y por un instante, pareció niño otra vez. Papá, era como era, dijo Elvira. Pero eso no me justifica, no vengo buscando disculpas, mamá. Vengo, porque necesitaba cerrar algo, cerrar o abrir. No lo sé. Quizás ambas se quedaron ahí, compartiendo un té frío, como tantas veces. Pero esa vez, era distinto. Porque estaban presentes. Porque se escuchaban. Cuando Marcos se levantó para irse, Elvira lo acompañó hasta la puerta. No insistió en que se quedara. No quiso forzar nada. Solo lo miró, con los ojos bien abiertos, sin parpadear. Como quien teme que al mirar hacia otro lado, el milagro desaparezca. Antes de salir, Marcos se detuvo. Capaz vuelva, si está bien para vos, esta siempre fue tu casa. Y entonces, sin planearlo, sin palabras de más, se abrazaron otra vez, 20 años después, y aunque el daño seguía ahí, algo se había roto. O quizás, algo empezaba a nacer. La casa ya no era la misma, algo había cambiado, aunque los muebles siguieran en el mismo lugar, aunque las paredes guardaran las mismas manchas antiguas y los relojes colgados dieran las mismas horas de siempre. Era otra cosa. Una sensación. Como si, por primera vez en décadas, el aire circulara distinto. Como si la casa hubiese dejado de contener solo recuerdos y comenzara a albergar vida otra vez. Elvira no lo decía en voz alta, pero desde la visita de Marcos sentía algo nuevo en el pecho. No alegría, aún era pronto para eso, pero sí una especie de alivio suave, una tregua en su guerra silenciosa. Había llorado mucho después de aquel abrazo, sola, de madrugada, con la carta entre las manos. No por tristeza, sino por el peso que se soltaba. Por la certeza de que, aunque nada se deshiciera, algo podía empezar a construirse. Una semana después, volvió a sonar el timbre. Esta vez, Elvira no sintió miedo. Caminó hacia la puerta sin pensar demasiado. Y al abrir, se encontró con una imagen que le encogió el alma. Marcos, y no venía solo. A su lado, una mujer de cabello oscuro y rostro sereno. Tenía los ojos cansados y los brazos cruzados, como si no supiera bien si debía estar allí. Más atrás, un niño de unos 12 años y una niña que no llegaba a los 10. Diego y Clara. Sus nietos. Elvira los reconoció de inmediato, a pesar de nunca haberlos visto. Porque había soñado con ellos, con sus nombres, con sus edades imaginadas. Los había pensado tantas veces que su sola presencia la dejó sin palabras. Hola, mamá, dijo Marcos, con suavidad. Elvira los miró a todos. Luego a Ana, su nuera. La misma a la que culpó durante años. La misma que nunca conoció realmente. La misma que, según lo que siempre repitió Ernesto, había sido el origen de la separación. Gracias por venir, alcanzó a decir. Ana asintió, sin sonreír. Estaba tensa. Eso era evidente. Pero estaba ahí. Y eso, ya era todo. Pasen, dijo Elvira, apartándose del umbral. Los niños entraron primero. Diego miraba todo con curiosidad, como si estuviera entrando en una casa de museo. Clara, más tímida, se quedó cerca de su madre. Elvira no intentó forzar nada. Solo los observó con una ternura contenida, con ese temblor en las manos que a veces solo puede provocar el amor que no se supo entregar a tiempo. Durante la merienda, hubo silencios. Pero también hubo gestos. Ana tomó el té con educación. No era cálido su trato, pero sí respetuoso. Respondía cuando se le hablaba, mantenía la mirada.
Elvira notaba que le costaba confiar, y con razón. ¿Cómo pedirle apertura a una mujer que fue injustamente juzgada durante años por una suegra que nunca se acercó, pero también notaba otra cosa, estaba dispuesta a estar ahí? Y eso, en sí mismo, era un acto de generosidad. ¿Querés más galletas?, preguntó Elvira a Clara. Después de que la niña mirara el plato con timidez, Clara asintió con una pequeña sonrisa. Gracias, abuela. Elvira sintió que el corazón se le encogía. Esa palabra, abuela, dicha por una voz tan pequeña, tan nueva, le removió algo profundo. No se atrevió a mostrar su emoción. Solo acarició el cabello de la niña al pasarle el plato. Un gesto leve, pero significativo. Después de la merienda, Marcos y Ana hablaron en voz baja en el pasillo. Elvira no quiso escuchar, pero alcanzó a percibir fragmentos. No estoy segura, no te pido que confíes ya, solo un rato más. Ana volvió con los niños y se despidió temprano. Voy a llevarlos a casa, dijo. Pero si querés quedarte un rato más con ella, podemos arreglarnos. Marcos la miró con gratitud. Ana asintió. No sonrió, pero sus ojos decían, haz lo que tengas que hacer. Cuando se quedaron solos, Elvira y Marcos caminaron por el jardín. El mismo donde él solía jugar de niño, donde corría con los zapatos llenos de barro mientras Ernesto lo regañaba por ensuciar el césped. Diego se parece a vos, dijo Elvira, mientras recogía una ramita caída. Tiene la misma forma de fruncir el ceño cuando piensa. Marcos sonrió levemente. Clara tiene tu mirada, agregó. Silencio. Gracias por traerlos, dijo ella. No tenías por qué hacerlo. No después de todo, tenía que cerrar heridas, mamá. Pero no sabía que también podían abrirse otras. Elvira lo miró. Temía que se refiriera a Ana. A la tensión. Al daño que no se podía borrar. ¿Crees que ella me odia? No. Pero no confía. Y eso no se construye en un día. Elvira asintió. Lo entendía. ¿Y vos?, preguntó, sin mirarlo. Vos confías en mí. Marcos no respondió de inmediato. Estoy aprendiendo a hacerlo, dijo al fin. No es fácil. Pero, estoy acá, no, y esa respuesta, con toda su honestidad, valía más que cualquier promesa vacía. Esa tarde, antes de irse, Marcos dejó una caja en la sala. Contenía algunos juguetes viejos, una manta y una foto enmarcada, él con sus hijos. La dejó sin decir nada. Pero Elvira entendió, era una señal. Un hilo. Un espacio abierto. La casa ya no estaba tan silenciosa. Ahora respiraba distinto. Con dolor, sí. Pero también con posibilidad. Las heridas seguían ahí. Pero ya no estaban tapadas. Ahora, respiraban. La carta ya no está en una caja olvidada. Tampoco guardada entre papeles viejos ni atrapada en el polvo de un altillo. Ahora descansa sobre la mesita de noche de Elvira, justo al lado del vaso de agua y sus lentes. No como un adorno. No como una reliquia. Sino como testigo silencioso de lo que fue y de lo que todavía puede ser. Cada noche, antes de acostarse, Elvira la mira. A veces la lee otra vez. No entera. Solo fragmentos. Algunas frases que la sacuden. Otras que la consuelan. Ya no le duele como antes. O mejor dicho, sí duele, pero de otro modo. Es un dolor que no se niega. Que no se esconde. Es un dolor que existe y, justamente por eso, empieza a sanar. La casa sigue siendo la misma en apariencia. Las cortinas viejas. El reloj del comedor. La mecedora en la esquina. Pero ahora hay risas. Pasos. Huellas pequeñas de zapatos infantiles en el corredor. Clara suele correr de un lado a otro los fines de semana. Diego juega en el patio con una pelota, aunque Elvira ya no se molesta si rompe una maceta. Ella lo mira desde la ventana y sonríe. Esas pequeñas destrucciones, ahora le parecen actos de vida. Ana aún es distante. A veces sonríe. A veces calla. No hay abrazos entre ellas. Pero tampoco hay desprecio. Hay un respeto que se construye con paciencia. Como quien observa una grieta y decide no forzarla, pero tampoco ignorarla. Y eso, para Elvira, es suficiente. Por ahora, Marcos viene seguido.
No todos los días, pero más de lo que jamás imaginó. A veces se sientan juntos en la galería a tomar mate, como si el tiempo no los hubiera separado por 2 décadas. A veces hablan del pasado. A veces no dicen nada. Y en ese silencio compartido, hay más verdad que en años enteros de palabras huecas. ¿Crees que algún día podamos estar bien del todo? Le preguntó él una tarde. Elvira se quedó en silencio. No lo sé, respondió. Pero si lo intentamos, ya estamos un poco mejor. Él asintió. Esa misma tarde, mientras ordenaban fotos viejas, Marcos encontró una en blanco y negro. Era él, con 8 años, sentado en la bicicleta roja que le regalaron un cumpleaños. En el fondo, su padre, Ernesto, con los brazos cruzados. No sonreía. Apenas lo miraba. ¿Lo extrañas?, preguntó Elvira, sin esperar respuesta. Marcos miró la foto. La sostuvo unos segundos. Luego la devolvió a la caja. No lo sé. Tal vez lo que extraño es lo que nunca tuvimos. Elvira no supo qué decir. Pero entendió. A la perfección, esa noche, al acostarse, volvió a mirar la carta. La deslizó suavemente bajo el vidrio de la mesita, para que no se arrugue más. Ahora forma parte de su rutina. De su espacio. De su vida. A veces, cuando se despierta a mitad de la noche, alarga la mano y la toca con las yemas de los dedos. Como si al hacerlo, tocara también a aquel niño que fue su hijo. A ese pequeño que pedía ser visto. Ser escuchado. Ser amado, y ahora, en el otoño de su vida, por fin puede decir que lo escucha. Que lo ve. Que lo ama sin condiciones, sin excusas, sin miedo. Una tarde, Marcos le dejó una nota sobre la mesa. Hoy te vi distinta. Más liviana. Más mamá. Gracias por intentar. Elvira la guardó junto a la carta. Y entendió que el perdón no borra lo vivido. No lo transforma en algo bonito. Pero lo libera. Le quita el peso. Le da nombre. Le da espacio, y a veces, solo a veces, eso es suficiente para volver a empezar. Gracias por haber estado aquí, escuchando esta historia. Si te tocó el corazón, si sentiste algo parecido en tu propia vida, me encantaría que dejaras en los comentarios desde donde estás viendo este video y cómo te llamas. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a mirar el pasado, con los ojos del presente. Hasta la próxima.